provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. María Jesús, Juan Miguel, bienvenido a Mundo Insólito Radio. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, como siempre, Juan Carlos. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí contigo y con tus oyentes. A veces nos preguntamos muchas veces, o yo por lo menos lo hago muy a menudo, cada vez más a menudo que antes, que muchas de las cosas que nos suceden, hablamos de cosas importantes, ojo, muchas de las cosas que nos suceden a nivel personal, social, familiar, pudieran ser o no fruto de la casualidad, o a lo mejor pueden venir provocadas por algunas circunstancias que se nos escapan a nuestro pensamiento. Ahí la dejo la pregunta. Sí, pues nosotros pensamos que la casualidad no existe, lo que sí existe es la causalidad. La causalidad, es decir, las vicisitudes de la vida pues son de dos clases, o si se prefiere, tienen dos fuentes de origen muy distinto y las vamos a distinguir. Una de ellas está en la existencia presente, en la que estamos viviendo, y la otra fuera de esta vida. En esta vida, ¿cuántos de nosotros, cuántos hombres caemos por nuestra propia culpa? ¿Cuántos somos víctimas pues, de nuestro orgullo, de nuestra ambición, de todo aquello que lógicamente nos envuelve? ¿Cuántas personas se han arruinado por falta de orden, por no haber sabido trazar un límite a sus deseos? ¿Cuántas enfermedades, Juan Carlos, y cuántos achaques son la consecuencia de los excesos que realizamos de todo tipo? Y ahora pensamos, ¿y cuántos padres son desdichados a causa de sus hijos? ¿Por qué? Pues porque no combatieron desde el principio las malas tendencias de estos. Por debilidad, por indiferencia, permitieron que se desarrollaran en ellos los gérmenes del orgullo, de la vanidad, de la estupidez. ¿A quién se deben todas estas situaciones? Pues a uno mismo. Porque muchísimas veces los hombres y las mujeres somos los artífices de nuestros infortunios, porque no pensamos en lo que está ocurriendo, porque a veces permitimos que nuestros propios hijos hagan lo que quieran. Pues no, hay que educarles, hay que enseñarles para que no ocurran estas cosas. No obstante, tenemos que pensar que esta clase de males, pues seguramente los evitaríamos cuando trabajásemos en pro de nuestro mejoramiento moral, tanto como en la intelectual. Es decir, hay muchas de las cosas a las cuales no les damos valor, ningún tipo de valor, y sin embargo tienen muchísimo valor porque son las que nos van a marcar de cara a futuro. Hablamos, por ejemplo, no solamente de esta vida, sino también la otra causa por la cual estábamos hablando al principio de la charla, son las causas anteriores. Si en esta vida hay males cuya causa primera somos nosotros mismos, existen otras causas a los que nosotros, al menos en apariencia, fíjate lo que te digo, en apariencia somos completamente ajenos y que parece que nos ha golpeado por la fatalidad, ¿no? Los reveses de la fortuna, las enfermedades de nacimiento, aquellos que padecen las situaciones de ganarse la vida, las deformidades, el idiotismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones. ¿Quiénes nacen en semejantes condiciones? ¿Por qué razón? Porque podríamos decir, ¿por qué tú has nacido sano y este otro ha nacido enfermo? Tiene que haber alguna razón. Con seguridad no han hecho nada en esta vida. Pero, ¿y en la anterior? ¿Qué han hecho en la anterior para merecer tan triste situación? Cada uno de ellos tiene que pensar en lo que hizo antes, porque ahora estamos rescatando las deudas del pasado, pero somos los arquitectos de nuestro futuro. Y si la casualidad no existe, tendrá que ser por una causalidad. Estas preocupaciones que tenemos, estos problemas, estas situaciones. Y nos planteamos un tema. ¿Por qué existen seres tan desventurados? Mientras que junto a ellos, a estos desventurados,
Bajo el mismo techo y en la misma familia, hay otros que han sido favorecidos desde otro punto de vista. ¿Qué han hecho esas almas para tener que soportar tantas miserias en este mundo? Hay un axioma al cual nos abrazamos, según el cual todo efecto propone necesariamente una causa. Esas miserias son efectos que deben tener su causa, como es natural. Y si esta causa no se encuentra en la vida actual, nosotros nos planteamos que tiene que ser de la vida anterior, es decir, que pertenece a una vida pasada. Los padecimientos debidos a causas anteriores son a menudo consecuencias naturales de las faltas que se cometieron en tiempos pasados. El hombre debe soportar lo que hizo y sufrir lo que hizo sufrir a los demás. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que solamente vemos el presente y no tenemos que mirar también hacia atrás, aunque no veamos lo que hicimos, pero sí sentimos que algo ha ocurrido, porque ¿cómo podríamos pensar que solo vivimos una vez? Claro. No tiene sentido que unos sufran tanto y otros vivan felices durante el resto de su vida. No puede ser, tiene que haber una razón. De esta manera se explican, por medio de la pluralidad de las existencias o las anomalías que presentan en este mundo, la repartición de la felicidad y las desgracias entre los buenos y los menos buenos. Y tal anomalía existe en apariencia solo porque, fijaros una cosa muy importante, adoptamos el punto de vista únicamente de la vida presente. Pensamos que no hemos tenido otras existencias y pensamos que en esta vida que estamos desarrollando ahora, que estamos viviendo, tenemos un comportamiento muy correcto, muy honesto, y nos preguntamos, ¿por qué a mí me tiene que suceder toda esta serie de cosas? Pero no nos olvidemos nunca que vivimos en un mundo inferior, en un mundo, como hemos hablado muchas veces, de reparaciones y de pruebas, donde somos retenidos por nuestras imperfecciones, por las que debemos trabajar. ¿Para qué? Para que cuando regresemos con un mejoramiento, que no tengamos una vida como la que estamos teniendo ahora, de tanto dolor, de padecimiento y de sufrimiento. Mirad, hay muchas personas que no creen en nada de esto, pero no cabe duda que la realidad es que hay muchas causas por las que sufrimos y no sabemos por qué. Deberíamos empezar a pensar, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy padeciendo esto si soy una buena persona? Pues siempre hay una razón. Y es si ocurre que tenemos que mirar, como he dicho hace un momento, hacia el pasado. Porque ahí está la cuestión, ahí está el quid de la cuestión, en el pasado. Ahora somos muy buenas personas, pero sufrimos mucho. Estamos sufriendo todo aquello que antes hicimos sufrir a otras personas. Por eso, en este momento que estamos padeciendo tanto, no podemos decir que es por casualidad. No, es una causa real, es una causa del pasado y lo padecemos ahora. Por eso, si ahora somos muy buenas personas y estamos sufriendo tanto, en nuestra próxima existencia, que queramos o no la tendremos, viviremos un poquito mejor, sin tanto dolor, sin tanta pena, sin tanta angustia. ¿Por qué? Pues porque ahora nos estamos comportando correctamente, porque somos los arquitectos de nuestro futuro. Por lo tanto, hemos de tener mucho cuidado con nuestro comportamiento aquí, por esta oportunidad que se nos ha dado a cada uno de nosotros, una vez más. Porque antes de generar esta nueva experiencia que estamos realizando, antes de venir a este nuevo vivir, en el mundo espiritual hemos conocido cuáles eran nuestras necesidades, cuáles eran aquellos pasos que deberíamos de dar cada uno de nosotros y además en qué entorno queremos vivir para paliar todas aquellas cosas que hemos realizado anteriormente mal. Por eso la casualidad no existe
existe la causalidad. En el mundo espiritual nos proponemos vivir con ciertos compañeros, con ciertos familiares nuestros, de nuestra vida espiritual y también de nuestra vida consanguínea, en la cual nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestro trato los unos con los otros es un acercamiento para llevarnos a un entendimiento mayor que el que teníamos anteriormente. Lo que ocurre es que yo comprendo que habrá personas que digan, es que yo no recuerdo nada del pasado, es que yo no recuerdo lo que hice antes, es que no es normal que yo esté sufriendo tanto. Bueno, relativamente. Sufrimos porque tenemos que aprender a saber el dolor que antes hemos causado. ¿Tenemos graves problemas? Claro que sí. La vida lo achacamos todo a la sociedad somos nosotros. Por lo tanto, como decíamos antes, si ahora nos comportamos correctamente, a pesar de que tenemos que pasar por muchas pruebas que vienen del pasado, es importantísimo que no nos rebelemos. Exacto. Es importantísimo que aceptemos la situación, porque de lo contrario, las pruebas serán más duras y no nos conviene. Ya estamos cansados de llorar, de sufrir, de padecer y, como decíamos antes, con lo buena que yo soy y todo lo que padezco. Bueno, tenemos que aprender a decir, vamos a seguir hacia adelante, no vamos a pensar más en tanto dolor y tanta pena, porque voy a estar todo el día llorando y padeciendo. No. Pasaremos por las pruebas que tengamos que pasar, pero vamos a tener ánimo y decir, de aquí salgo, vamos a seguir hacia adelante y nos vamos a dar ánimo nosotros mismos, porque de lo contrario nos vamos a hundir. Y si nos hundimos, hundimos con nosotros a nuestra propia familia. Así que no, hay que decir, tengo hijos, tengo esposo, tengo esposa, tengo familia, tengo padres, hermanos, hay que seguir adelante, porque de lo contrario vamos a sufrir mucho más y ya estamos cansados de sufrimiento. Así que nos damos ánimo y decimos, hacia adelante, vamos a erguir la cabeza y a decir, de esta salgo. Claro que sí, de esta salgo y de todo lo que me venga también. Vamos a estar con ánimo, vamos a superarlo todo y vamos a tener esperanza. Porque si nos están diciendo que la casualidad no existe, por alguna razón sufrimos. Pero fijaros una cosa que os voy a comentar. Hay gente, muchísimas personas que no saben que lo que están haciendo a lo mejor está mal. Quizás por el lugar donde se han criado, la sociedad donde han nacido, no se dan cuenta de que esas costumbres que tienen, socialmente hablando, que son costumbres rutinarias a las que no les prestamos ninguna atención porque ya las tenemos establecidas así y creemos que son buenas, a lo mejor no lo son tanto. Y voy a poner un ejemplo más mundano, ¿no? Yo siempre, cuando era joven, nos presentábamos a hacer oposiciones. Creo que ya lo he contado una vez en Mundo Insólito Radio. Y claro, las oposiciones es un concurso donde supuestamente el más capacitado aprueba o vas pasando de fase para llegar a conseguir un trabajo que seguramente pues le beneficie durante el resto de su vida, si la cosa va bien. Pero claro, la alegría de la persona que consigue esa oposición se contrarresta con el resto de opositores que no la han conseguido. Y ahí es donde yo voy. Lo bueno para uno puede ser malo para otro. La buena aventura de una persona, como está en un concurso, puede significar la desventura de otra persona. ¿Esto se podría llegar a pagar en un futuro, en el estado presente físico que vivimos ahora o en una futura reencarnación? ¿O esto es así? Bueno, Esto no tiene ninguna otra historia. posiblemente es que no era el camino que este espíritu encarnado tenía que tomar. Es decir, muchas de las veces cuando tenemos pues, unas oposiciones, como tú dices, y hemos estudiado, nos hemos preparado, pues resulta que nos hemos presentado y nos han cateado. Y muchos de ellos se tienen que presentar en una idea, ¿no? Es decir, verdaderamente este
esta presentación mía es la que a mí me interesaba, o yo me he propuesto conseguir este trabajo y resulta que no es lo que yo quiero. Porque esto también puede ser la causalidad. Es decir, yo me propongo asistir pues a una oposición y resulta que no es el camino que ya he elegido anteriormente en el mundo mayor. Es decir, no me van a aprobar porque por muy bien que lo haga, no es el camino que yo he elegido. Y tú sabes también que existe, podemos decir, el determinismo. Hay ciertos espíritus que se han preparado en el mundo espiritual para ciertas profesiones, para ciertos trabajos, para ciertas realizaciones, y van a llegar a ese punto. Tarden mucho o tarden poco, vayan por un camino o vayan por otro. Por lo tanto, el de la oposición, a lo mejor, estamos hablando hipotéticamente como es natural, a lo mejor, por muy bien que lo hayas hecho, te han cateado porque no era el camino que tú habías elegido previamente para ti, ¿no? O porque ha fallado, porque si lo hace muy bien, le aprueban. Lo que ocurre es que, como no sabemos a qué hemos venido, ni para qué hemos venido, ni por qué hemos venido, esa es la cuestión. Que en el mundo espiritual hemos prometido algunas cosas que al llegar aquí hemos olvidado, pero que la vida nos las va poniendo delante, aunque al principio no las comprendamos. Y tú sabes que hay muchas personas que han estudiado mucho, han trabajado mucho y al final no consiguen ese trabajo para el que se han preparado. No importa, vendrá el que tenga que venir. Seguirán su vida la que tengan que continuar. Es duro, es difícil y habrá muchas personas que no lo entiendan, pero antes de nacer ya sabemos a qué venimos. Sí, ya sabemos a lo que venimos aquí. Lo Pero fíjate, olvidemos. perdóname un momento, María Jesús. Dime. Fíjate que un día estuvimos hablando aquí en Mundo Insólito Radio del libre albedrío, ¿no? Sí, Pero es que esto que estáis mencionando rompe todos los esquemas del libre albedrío, porque si tú aquí, cuando estás consiguiendo algo, por ejemplo, Juan Miguel ha dicho, pues es que a lo mejor ese no era tu camino. claro. Bueno, puede venir de que tengas un karma de una vida anterior, estás pagando las culpas y te presentas a lo que quieras Ah. conseguir y no lo vas a conseguir nunca porque no es tu momento. Quiero dar a entender si todo esto ya está predestinado, ¿cómo podemos elegir? No. No sé No. si No todo está predestinado, no todo está predestinado. Hay cosas puntuales que sí están predestinadas, es verdad. Cosas importantes por las que nos vemos obligados a pasar. Pero esto no quiere decir que domine toda nuestra vida, porque dentro de ello después tenemos muchas posibilidades. Porque aparte de esto, el libre albedrío, como tú has sacado a relucir ahora, nos enseña mucho, porque cuando nos equivocamos, cuando tomamos una mala decisión, de ahí aprendemos, porque estamos aprendiendo siempre de nuestros errores, fundamentalmente. De los errores aprendemos mucho más que de nuestros aciertos. ¿Por qué? Porque los aciertos no lo matizamos, no lo analizamos, estamos contentos con aquello que hemos adquirido, pero cuando nos equivocamos, nosotros mismos interiormente tenemos algo que nos hace recordar el por qué nos encontramos en esa situación, por qué hemos tomado esta determinación tan equívoca, ¿no? Y esto nos hace para la siguiente vez que podamos inclinarnos con nuestro libre albedrío, elegir lo más adecuado para nuestra vida. Lo que ocurre es que nuestro libre albedrío es la palabra final. Podemos hacer algo o no, si nos gusta o no nos gusta. Si tenemos la idea de que esas oposiciones que tú dices las vamos a conseguir, si hoy nos presentamos y nos catean, quizá en la siguiente las consigamos. Todo es cuestión de querer, porque si tú te estás Pero preparando... perdóname, Mari Carmen. Digo, Dime. Mari Carmen, perdona, María Jesús. Pasa muchas veces en la vida que en determinados momentos, con la misma posibilidad, con la misma igualdad, con el mismo producto, con el mismo esfuerzo, a unos, por lo que sea, se le da más fácil que a otro. Claro.
Y no significa que al que se le dé más fácil es, por ejemplo, como las capacidades intelectuales, ¿no? Pues a nadie se le escapa que hay personas que tienen una mayor capacidad intelectual que otra. Igual que hay unas personas que tienen una mayor predisposición para determinadas facetas en la vida y otras para otras, o otras para ninguna, que también las habrá. Bien. O sea, esto también viene marcado a nivel intelectual, estoy hablando ahora mismo. También viene marcado por esas vidas anteriores. O sea, tú tienes una mayor capacidad intelectual debido a que tu trayectoria anterior ha podido ser mejor como persona, como espíritu. Mira, todo tiene una relación con el pasado. Y tú puedes venir ahora con una capacidad intelectual impresionante y a lo mejor en una vida anterior fuiste más simple, más sencillo, pero cuando has estado en el mundo espiritual, has decidido trabajar, esforzarte y allí has estudiado mucho y has aprendido y vienes con esa capacidad superior. Y también al contrario, en una vida anterior se tuvo una gran capacidad intelectual, pero no hiciste demasiado bien las cosas y en esta vas a venir bastante limitado. Todo tiene siempre una relación con el pasado, aunque no lo comprendamos. Cuando lleguemos al otro lado de la vida, vamos a comprender esto y mucho más. Y entonces sí entenderemos por qué me ha pasado esto, por qué no he conseguido alcanzar aquello. De esta forma, tenemos que pensar que todo en nuestra vida tiene relación con el mundo anterior, con las vidas anteriores. Pero bueno, tenemos que decir también algo fundamental, que si nos quedamos en esta vida paralizados, desde luego por mucho que vengamos preparados Claro. para avanzar, para mejorar, para evolucionar, no vamos a conseguir absolutamente nada. Es decir, tenemos que aportar la voluntad y el esfuerzo del trabajo que se nos presenta por delante. Claro. Y esto es fundamental y primordial. No podemos estar viendo, bueno, a mí me va a venir las cosas muy bien, a no ser que seas hijo de papá, naturalmente, ¿no? Si eres hijo de papá, lo mejor es que has previsto ya que la situación va a ser así. Y es, desde luego, pues una carga el ser y el estar en esta situación. Porque por el hecho de estar viviendo de una forma pletórica, sin que nada te falte, etcétera, es también un compromiso. Es decir, aquellas personas que se encuentran en un estado económico apabullante tienen también una responsabilidad Muy grande. cuando encarnaron muy grande. Los espíritus nos dicen que la prueba de la riqueza es mucho más fuerte que la prueba de la pobreza. ¿Por qué? Porque la riqueza tienes que saber cómo la has distribuido, cómo la has aplicado, cómo has generado aquello que te dieron para que tú lo hicieses llegar a los demás, que creases puestos de trabajo, que repartieses, que fueses una persona con ánimo vital, un emprendedor, alguien que naturalmente tiene que ayudar a los demás poniendo empresas y trabajando, no dejando el dinero en los bancos, cobrando un depósito determinado y viviendo la gran vida. Esto no es lo que tú comprometiste en el mundo mayor. Sí, pero vosotros habéis dicho, por ejemplo, ¿no? Que cuando hace uno una cosa mal, pues tiene que reflexionar para intentar mejorar. Pero yo me Claro. reitero en lo que he dicho hace un rato. Y aquellos que no son conscientes de que lo que están haciendo está mal, ¿cómo van a reflexionar? Ya tendrán Bueno. otra oportunidad, Juan Carlos, Hombre, de hacerlo. de todas formas, siempre la responsabilidad depende de cada uno y de sus consecuencias. Cuando uno es ignorante de algo, tiene menos responsabilidad que uno que tiene gran conocimiento. Por eso estamos aquí, tratando de que las demás personas comprendan que no estamos aquí solo para comer, dormir y trabajar Sí, pero físicamente. fíjate, perdóname que te interrumpa Sí, otra no, vez. dime. Fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Y de la responsabilidad. Ujú. Imaginémonos que una persona, por lo que sea, tiene un pequeño incidente con otra persona y esta persona muere. Sí. Un pequeño incidente voluntario. Pero si este pequeño incidente no es voluntario y es casual, la responsabilidad de la persona que ha muerto tiene que recaer también en la persona que ha sido inconsciente de lo que ha hecho. Claro.
¿eh? O sea, yo creo que la responsabilidad ahí debería de ser igual, porque la consecuencia, tanto si es directa como es indirectamente, tanto si es voluntaria como si no es voluntaria, la consecuencia ha sido la misma, el desastre para otra persona. Sí, pero la responsabilidad no es igual. Si yo te doy un golpe fuerte con intención de matarte, no es la misma responsabilidad que si yo te doy un golpe sin querer, te caes, te das en la cabeza y te mueres. No, pero No es la misma responsabilidad. Al final te has muerto, pero no es la misma responsabilidad. en un accidente de coche, la consecuencia del hecho que tú hayas hecho consciente o inconscientemente, voluntario o involuntariamente, es la misma, porque tú te has cargado a un ser vivo, Sí, ¿vale? Una cosa es la responsabilidad a nivel penal o civil o como lo queramos llamar, Que pero, debería de morir así, además. pero la consecuencia es la misma, lo hayas hecho voluntariamente o involuntariamente. No sé si me estoy explicando. Sí. perfectamente. Contéstame. Tenemos que comentar también que nadie viene predestinado a morir de una forma determinada. Ahora bien, vive en un entorno que hay posibilidades de que esto ocurra. Exacto. Quiere decirse que cuando ocurre una muerte como la que tú estás planteando en este instante, viene generada porque se manifiesta otra causa, la causa de aquel que genera el accidente y que lógicamente genera también una muerte. Por lo tanto, evidentemente, el que tenía que morir, que no siempre tenía que morir, se presta voluntariamente a ello. Y el que genera la muerte lleva un instante en el cual tiene posibilidades de que aquello no ocurra. Es decir, si yo voy llevando mi coche por una carretera y veo atravesar una persona, puedo en ese instante, puedo generar un cambio para no matarle. ¿Comprendes? Es decir, toda esta serie de cosas son evitables. Nada hay determinante en ese aspecto, en el aspecto trágico de la muerte. Nadie nace para matar a nadie. Tiene las oportunidades de no hacerlo. Nadie nace para morir a manos de nadie determinado. Todo dependerá de aquel que tiene la posibilidad de realizarlo. Y esto lo queremos dejar muy claro, porque entonces sería un determinismo muy extremo, sin posibilidad de que el libre albedrío dentro de ese determinismo pueda generar un cambio. Claro, es que si no estaríamos siempre lo mismo. Yo he matado a alguien, ahora me van a matar a mí, después No. me volverán a matar. No, si yo no estoy, Una rueda que... yo no Sí, estoy, tú yo no hablas estoy de hablando, responsabilidad. claro, Sí, yo no estoy hablando de entrar en esa rueda ni de esa responsabilidad. Yo estoy hablando claro. de que, por ejemplo, yo sé de casos que hay personas que no han podido evitar el accidente y han Claro, matado a otra persona. porque el que ha muerto tenía que morir. Bueno, eso no lo sabemos. Sí, si no, no muere. Pero Juan Miguel está diciendo que puede haber un momento en que lo puedes evitar, pero si se te presenta de repente y no eres capaz de reaccionar al evento que se te ha presentado, ¿cómo Hemos lo dicho que no siempre se genera así. Es decir, no estamos hablando de una regla general, estamos hablando de posibilidades que puedan existir Pero en este aspecto. siempre hay una causalidad y hay una situación por la que quizá tengan que pasar, aunque no sea obligación, pero van a pasar por ello. Es muy duro tener que aceptar eso que estáis Claro, diciendo, ¿eh? claro que es duro, pero es así. Pero fíjate, cuando hablas de que esto es duro, tenemos que echar vista pues a 300, 400 o 500 años atrás. ¿Cómo se vivía entonces, Juan Carlos? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo éramos en aquel tiempo aquellos que estaban encarnados en aquel tiempo? ¿Cómo actuaban? ¿O nos vamos a la Edad Media? ¿Cómo actuaba la gente? ¿O nos vamos al siglo XII? ¿Cómo se comportaban? Y son aquellos, verdaderamente aquellos, que estuvieron encarnados en aquel tiempo o que estuvimos encarnados en aquel tiempo, en estos siglos que han pasado, lejanos, pero tan cercanos a nosotros, donde todavía tenemos mucho que reparar, porque hemos cometido atrocidades, salvajismo,
hemos matado, hemos violado, hemos asesinado, Hemos hecho de hemos todo. arrasado aldeas, hemos hecho tantas y tantas Y cosas. se siguen haciendo, ¿eh? Y se siguen Y se haciendo, siguen exactamente. Porque hay 62 guerras actualmente que sepamos en el mundo actualmente. Y no se las da Y en el publicidad mundo africano, ninguna, ¿eh? Fíjate que los países africanos, cómo se está desarrollando la vida allí, cómo están maltratando, cómo están matando, cómo están llevando a cabo el salvajismo en esos sitios. ¿Cómo van a venir estas personas en otras encarnaciones? O nosotros mismos, ¿cómo íbamos a venir a nosotros mismos? Es verdad que nos hemos depurado después a lo largo de los siglos. Es verdad que nos hemos ido depurando. Por eso ahora Sí, pero mucha piensa, gente no mata, no asesina, etcétera, ¿no? Es decir, es un caso muy extremo, ¿no? Pero hay otras zonas, hay otros continentes donde sí se está llevando claro todo que esto. sí, por eso digo, piensa un momento que aunque el dolor no Sí, sea percibido por la persona, no significa que el dolor no exista. claro que sí. Como la gente que lo pasa mal, aunque nosotros no lo veamos en nuestro vivir cotidiano diario porque vivimos en una sociedad más o menos, entre comillas, Claro, avanzada, con ciertas comodidades, no Claro. significa que la gente no sufra. claro que sí. No hay que obviar todo lo que está Y ocurriendo. yo para finalizar, porque no tenemos tiempo, Sí, yo me gustaría quedar con esa parte positiva de que seamos capaces, cuando menos, de reflexionar sobre los actos que hacemos y sobre las sí, consecuencias que nuestros actos tienen, sobre todo si estos actos son negativos. Hay que tratar, pienso yo, de empatizar, de ponerse en la posición de los demás cuando hacemos determinadas acciones y a los demás les sientan mal o les Claro. vemos que no les ha causado una virtud, ¿no?, en su vida cotidiana. Y yo creo que esa es la parte positiva que podemos sacar de aquí. Yo creo que a medida que vayamos haciendo esto, más o menos iremos creciendo espiritualmente hablando, iremos evolucionando para en un futuro, si hay otra reencarnación, poder venir de una mejor manera. claro. Hombre, por eso lo ideal es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esto significa que tenemos que aprender a no hacer daño a nadie, a seguir viviendo con tranquilidad para que nuestro futuro sea mejor. Y sobre todo, cuidar el vehículo, que es tan importante. Es decir, cuidar esta materia que es nuestra, que es la que nos tiene que permitir que lleguemos al fin de nuestra vida cumpliendo con nuestro compromiso, cumpliendo con nuestra misión, porque todos tenemos una misión determinada que Sí. cumplir. Y esto es lo más importante, Es muy importante, sí. mantener el cuerpo, no Antes, infectarle con tantas y tantas cosas como generamos. sí, antes de despedirnos ya, me gustaría que mencionarais una vez más pues la Asociación de Estudios Espíritas Claro, de Madrid, contactos y demás, porque hay gente que lo pregunta. pues con mucho gusto porque hay muchas personas que escriben y hay muchas personas que entran en la página web. La página web es www.espiritasmadrid.com y luego tenemos el correo electrónico donde podemos atender a personas que puedan tener algún tipo de problema espiritual, que es espiritasmadrid@telefónica.net. En cualquiera de las dos cosas, siempre estamos a su disposición para atenderles. Y luego en nuestra dirección de la calle Montera 34, cuarto piso, los jueves y los viernes a partir de las 7 de la tarde. Pues muy agradecidos a los dos una vez más por traer estos temas tan interesantes a Mundo Insólito Radio y os espero, ya lo sabéis, con los brazos abiertos en una próxima futura entrevista. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, como siempre, por tu amabilidad y por la oportunidad que nos concedes siempre de contactar con todos tus oyentes. Claro que sí, muchas gracias a ti y muchas gracias a tus oyentes por escucharnos y esperemos poder haber ayudado a las demás personas. Gracias a todos y hasta el próximo día. Un Hasta fuerte abrazo. pronto. Hasta pronto. Mundo